Imaginen que la historia familiar de Jesús no es más que un fragmento de un antiguo manuscrito, deliberadamente ocultado a los ojos de la humanidad. Reflexionen sobre ello. Oculto bajo capas de doctrinas y dogmas centenarios, yace un secreto capaz de transformar nuestra comprensión de la divinidad, la humanidad y nuestro propio potencial. Y si el verdadero mensaje de Jesús no se reduce a la sumisión ciega o al temor a la condenación, sino que nos llama a despertar nuestra propia esencia divina. Desvelaremos las facetas ocultas de las enseñanzas de Jesús, tan radicales e inspiradoras que las primeras instituciones religiosas se apresuraron a relegarlas al olvido. Nos embarcaremos en un viaje a través de textos perdidos, escrituras prohibidas y sabiduría esotérica que pintan una imagen completamente diferente de Cristo. Un maestro de la transformación interior, un revelador de verdades cósmicas y un guía hacia la realización divina. Esto no es simplemente una investigación histórica, sino un despertar espiritual. Y la revelación a la que llegaremos será la más poderosa de todas. Al final de este camino, verán a Jesús y a ustedes mismos bajo una luz completamente nueva. Las verdades que fueron ocultadas están resurgiendo, y ustedes son parte de este despertar. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar para siempre su comprensión de la vida y del universo. El Jesús conocido por la mayoría es una imagen moldeada por la preservación selectiva de ciertos textos y la ocultación deliberada de otros. El Nuevo Testamento, en su forma actual, no fue entregado desde el cielo. Fue compilado, filtrado y seleccionado por influyentes concilios en el siglo IV, especialmente el Concilio de Nicea en el año 325, bajo la dirección del emperador Constantino. El cristianismo dejó de ser una secta perseguida para convertirse en una herramienta política. Al transformarse en la religión estatal del Imperio Romano, ciertas narrativas fueron exaltadas, mientras que otras fueron quemadas, enterradas o declaradas heréticas. Pero fragmentos de estas enseñanzas prohibidas sobrevivieron, ecos de un cristianismo más antiguo y profundo. En 1945, en el desierto egipcio, se hizo un hallazgo que sacudió los cimientos de los estudios bíblicos. La biblioteca de Nag Hammadi. Dentro de jarras de arcilla se conservaban decenas de textos antiguos, intactos durante más de 1600 años. Entre ellos se encontraban el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena. Estas escrituras ofrecen una imagen de Jesús radicalmente diferente de la que escuchamos en los sermones de la Iglesia. Este Jesús no llama a la adoración externa, sino que nos invita a mirar hacia nuestro interior. El Evangelio de Tomás, una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, comienza con una audaz declaración. Quien encuentre el significado de estas palabras no gustará la muerte. No se trata de la salvación a través de un sacrificio sangriento, sino de la gnosis, el conocimiento personal y directo de lo divino. Jesús se convierte en un espejo, no en un intermediario. Él dice: si sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que saquéis os salvará. Este mensaje esotérico resuena con las tradiciones herméticas, el misticismo oriental y las enseñanzas de las antiguas escuelas de misterios. Nos dice que lo divino no está encerrado en los cielos, sino que reside en el alma de cada ser humano. En lo profundo de cada persona yace una chispa de lo divino. Sin embargo, tal revelación representa una amenaza para las instituciones que buscan el control total. Un individuo que es consciente de la presencia de Dios en su interior se vuelve inmune a la subyugación. Surge una pregunta lógica:
¿Por qué la iglesia primitiva, que se presentaba como defensora de las enseñanzas de Cristo, recurrió a medidas tan drásticas para relegar al olvido ciertos textos? ¿Por qué la voz de María Magdalena, una de las discípulas más cercanas a Jesús y, según algunas fuentes, la que comprendió su mensaje más profundamente, fue silenciada deliberadamente y su reputación manchada con calumnias sobre un supuesto estilo de vida licencioso? ¿Cómo es que estos evangelios, poderosos y llenos de significado místico, fueron excluidos del canon, tildados de heréticos y destruidos sin piedad al ser descubiertos? La respuesta es tan antigua como el poder mismo. La esencia es que el mensaje del Cristo interior empodera al individuo. Cuestiona la necesidad de sacerdotes, jerarquías eclesiásticas y rituales complejos. Derriba los templos exteriores para reconstruirlos en el corazón. En esta interpretación radical del cristianismo, la salvación no se otorga desde fuera, sino que se despierta desde dentro. En las páginas del Evangelio de Felipe se subraya repetidamente la importancia de la unión sagrada, tanto la unión divina de los principios masculino y femenino, como la fusión espiritual del buscador con la conciencia crística. Habla de misterios incomprensibles para la mente literal. La verdad no vino al mundo desnuda, sino en símbolos e imágenes. En estos textos, Jesús enseña a través de símbolos, metáforas y paradojas. Y esto no es casual, pues la verdad no puede ser contenida en simples palabras. Debe ser experimentada. Y sin embargo, ¿a cuántas personas se les ha enseñado a no dudar, a no buscar, a no mirar hacia adentro? ¿A cuántos se les ha enseñado a temer su propia voz interior? Aquí reside la verdadera tragedia, pero también el comienzo de la liberación, porque los mismos textos que fueron enterrados durante siglos están resurgiendo ahora. Las palabras perdidas de Jesús resuenan a través del tiempo, llamando al alma que está lista para recordar. Y a medida que empezamos a comprender lo que nos fue ocultado, también empezamos a entender por qué. El secreto es este: Jesús no solo buscaba salvar al mundo, buscaba despertarlo. Hablaba del reino no como un lugar al que vamos después de morir, sino como un estado de conciencia. El reino está dentro de ustedes y fuera de ustedes, dice el Evangelio de Tomás. Partid un trozo de madera y allí estoy yo. Levantad una piedra y me encontraréis. Este es el lenguaje de la unidad, de la totalidad, de la conciencia crística, y quizás la mayor herejía que la Iglesia nunca pudo permitir es que Jesús no afirmó ser el único Hijo de Dios. Enseñó que todos somos hijos de lo divino. Haréis obras aún mayores que las mías, dice Él. Sienten el poder de estas palabras. Sus implicaciones son verdaderamente asombrosas. Si Jesús no vino para ser adorado, sino para mostrar el camino, entonces el camino que Él recorrió es el que nosotros mismos debemos recorrer. No se convierte en un ídolo para la veneración, sino en un arquetipo a seguir, un mapa hacia la plena realización del potencial humano. Pero si somos divinos por naturaleza, capaces de la revelación interior y de la unión con la fuente, entonces ya no somos tan fáciles de manipular. Ya no necesitamos autoridades externas para acceder a lo sagrado. Ya no nos sometemos a sistemas de control que prosperan en la ignorancia espiritual. El conocimiento antiguo, capaz de transformar la conciencia humana, a menudo yace sepultado bajo el peso de la ignorancia espiritual. Surge una pregunta inevitable: ¿por qué estas profundas enseñanzas fueron ocultadas al público? ¿Por qué algunos libros sagrados fueron elevados al rango de canónicos, mientras que otros fueron despiadadamente relegados al olvido? ¿Qué pasaría si millones de personas tomaran conciencia de repente de la chispa divina que duerme en lo profundo de su ser?
Dejen que esta pregunta penetre en su corazón y resuene allí. La eliminación de estos textos sagrados y la distorsión del verdadero mensaje de Jesús no fueron una coincidencia. Fue un acto de supresión espiritual cuidadosamente orquestado, diseñado para mantener a la humanidad en la ignorancia. Sin embargo, a pesar de siglos de censura e intentos de erradicación, la verdad tiene una asombrosa capacidad para abrirse paso a través de las capas de engaño. Como semillas que esperan pacientemente en las profundidades de la tierra, estas antiguas enseñanzas han comenzado a germinar de nuevo en la conciencia de los buscadores de todo el mundo, anhelando un despertar espiritual. Quizás ustedes sean uno de esos buscadores. Sienten que algo más grande está despertando en su interior, que un antiguo recuerdo emerge de las profundidades de su subconsciente. Sienten que lo que les enseñaron sobre Dios era solo una pequeña parte de la verdad, y ahora el resto del conocimiento los llama, atrayéndolos hacia nuevos horizontes de comprensión. Uno de los aspectos más significativos del mensaje de Jesús, que fue deliberadamente ocultado, es la idea de la conciencia crística, un nivel de percepción que trasciende el ego personal y conecta al individuo con la fuente divina de todo lo que es. En este contexto, Cristo no es el apellido de Jesús, ni un título exclusivo de un solo hombre. Es un estado del ser, una vibración sagrada, una luz interior presente en cada alma, esperando ser despertada. Jesús encarnó plenamente este estado, pero nunca afirmó tener el monopolio sobre él. Al contrario, instó a otros a despertarlo dentro de sí mismos, a realizar su propio potencial de divinidad. Por eso el Evangelio de Tomás no se centra en describir milagros o eventos históricos. Transmite las claves para la transformación interior, ofreciendo herramientas para el crecimiento espiritual. Jesús dice: cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como lo exterior, y lo de arriba como lo de abajo, entonces entraréis en el reino. Este es un lenguaje alquímico, hermético, místico, destinado a aquellos que están listos para ver con el ojo interior, para aquellos capaces de penetrar el velo de lo ordinario y percibir la verdadera naturaleza de las cosas. Estas enseñanzas resuenan con antiguas tradiciones de diversas culturas. El axioma hermético, como es arriba, es abajo, se hace eco de los dichos de Jesús. Los Upanishads de la India hablan del Atman, el yo divino interior que es un reflejo del Brahman superior. En el budismo, se afirma que la naturaleza de Buda está presente en todos los seres. Y aquí, en estos evangelios olvidados, Jesús enseña lo mismo. La divinidad no es algo que se gana con obediencia. Es algo que se recuerda a través del despertar, a través de la realización de nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, para despertar a este Cristo interior, es necesario pasar por un proceso de muerte y renacimiento, no físico, sino espiritual. El ego debe disolverse, las ilusiones deben caer, y el alma debe presentarse desnuda ante la luz de la verdad. Esto es lo que los primeros cristianos gnósticos entendían por gnosis, no una fe ciega, sino un conocimiento directo, no un ritual externo, sino una realización interna. Y por eso la Iglesia, en alianza con el imperio, les temía tanto. Los gnósticos no necesitaban un sacerdote para acceder a Dios. No necesitaban una catedral para sentirse santos. Su templo era el cuerpo, su altar era el corazón, y su evangelio estaba escrito en el alma. En el Evangelio de María Magdalena, un texto descubierto en fragmentos en el siglo XIX, María no aparece como una seguidora pasiva,
sino como una igual espiritual de Jesús, su compañera y confidente. Es más, después de su muerte, es ella quien consuela e instruye a los otros discípulos, ayudándoles a superar la pérdida y a continuar su obra. Cuando Pedro cuestiona su autoridad, ella no responde con arrogancia u ofensa, sino con revelación, compartiendo las visiones que recibió del propio Maestro. Habla de cómo el alma debe atravesar 7 etapas de liberación para regresar a lo divino. Estas son esferas internas, niveles de conciencia, no una vida después de la muerte en el sentido convencional. La voz de María Magdalena, silenciada durante tanto tiempo, resuena de nuevo, desafiando el orden patriarcal. Su evangelio, oculto a la vista, portaba una verdad espiritual accesible a todos, especialmente a las mujeres. Ahora, como un fénix, resurge de las cenizas, revelando lo divino femenino, la contraparte perdida del logos masculino. Solo en la unión armoniosa de estos dos principios dentro de nosotros se despierta la luz omniabarcante de Cristo, iluminando nuestro mundo interior. Vale la pena reflexionar. Y si la verdadera salvación no consiste en escapar de este mundo, sino en transformarlo. Y si la crucifixión no fue el pago a una deidad airada, sino una iniciación mística que abre el camino hacia un conocimiento superior. Y si la resurrección no es simplemente un evento histórico, sino un proceso interior continuo que ocurre aquí y ahora. El Evangelio de Felipe contiene un pensamiento profundo. Aquellos que dicen que primero morirán y luego resucitarán, están equivocados. Si no reciben la resurrección mientras viven, no recibirán nada cuando mueran. Esto no es solo una bella metáfora, es la esencia del misterio, la clave para comprender la existencia. La resurrección es ahora, el despertar es ahora, el velo que nos separa de la verdad es fino, y estamos en el umbral de una nueva conciencia. Lamentablemente, muchas instituciones religiosas de hoy en día todavía se resisten a estas revelaciones. Insisten en la obediencia ciega, la jerarquía estricta y el cultivo del miedo. Pero la enseñanza de Jesús, presentada en estos evangelios secretos, habla de algo muy diferente. De libertad, no de miedo. De iluminación, no de condenación. Recuerden, ¿han sentido alguna vez la presencia de lo divino en su interior? ¿Han percibido que son algo más que carne y hueso, que una chispa sagrada arde en ustedes, anhelando ser conocida? Si es así, están escuchando la misma llamada que ha conmovido los corazones de místicos, santos e iniciados a lo largo de los siglos. Es la voz del Cristo interior, que no llama a la adoración ciega, sino al despertar de la conciencia. Precisamente por eso los primeros cristianos místicos fueron perseguidos y silenciados. Comprendieron que el camino hacia la verdad no reside en la fe ciega, sino en la experiencia personal, en los misterios, en la unión sagrada del espíritu y la materia, del cielo y la tierra, de la luz y la sombra. ¿Y qué hay de los milagros de Jesús? En estos textos ocultos, el verdadero significado de los milagros se revela. No se trata de caminar sobre el agua o convertir el agua en vino, sino de transformar la conciencia humana, de elevar la mente a un plano divino, de revelar lo sagrado en lo ordinario. Todo lo que hizo fue una demostración de lo que es posible para cada uno de nosotros. Dijo: ustedes son la luz del mundo, no para halagarnos, sino porque veía nuestra verdadera esencia, oculta bajo el velo de la ilusión. Y ahora, a medida que retiramos esos velos, a medida que reclamamos estas verdades prohibidas, algo poderoso comienza a despertar en el alma colectiva de la humanidad.
La imagen de Jesús ya no es la de una deidad distante, sino la de un espejo divino que refleja nuestra propia divinidad. Este es el secreto que la Iglesia intentó enterrar, el misterio que el imperio no pudo controlar. Y esto es solo el principio. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que fue ocultado, debemos remontarnos a los orígenes del cristianismo primitivo, a la época en que aún no había sido cooptado por el imperio y transformado en una herramienta de control. La enseñanza original de Jesús sufrió una trágica transformación, pasando de ser una fuente de libertad espiritual a una herramienta de control y manipulación. Los primeros seguidores de Jesús, inspirados por sus enseñanzas, no construyeron templos majestuosos ni establecieron dogmas rígidos. Eran místicos, sanadores y visionarios cuyos corazones ardían con el anhelo de la iluminación espiritual. Se reunían en hogares humildes, cuevas apartadas y al aire libre, donde compartían enseñanzas que llamaban a la transformación interior, al conocimiento de la luz divina y a la liberación de las cadenas de la ilusión. No creían en la salvación a través del miedo y el castigo, sino en la gnosis, el despertar del alma a su verdadera naturaleza. Sin embargo, a medida que la influencia del cristianismo crecía, se convirtió en una herramienta atractiva para los poderosos. El Imperio Romano, reconociendo el poder unificador de este movimiento en expansión, buscó someterlo a su control. Con este fin, las enseñanzas fueron cuidadosamente editadas, se eliminó el misticismo y se borró deliberadamente el principio femenino. El camino vivo hacia la divinidad interior fue reemplazado por reglas estrictas, credos dogmáticos y una jerarquía de intermediarios. Cristo, como símbolo vivo de la libertad espiritual, fue crucificado por segunda vez, pero esta vez simbólicamente, a través de la distorsión de su verdadero mensaje. Aún así, el fuego original del conocimiento espiritual nunca se extinguió por completo. Ardió en secreto en los corazones de los gnósticos, los cátaros, los padres del desierto, los místicos sufíes, los cabalistas judíos y los místicos cristianos como el maestro Eckhart e Hildegarda de Bingen. A través del tiempo y el espacio, estas almas escucharon la misma llamada. Dios no es un tirano lejano, sino una presencia interior. Y Jesús no vino a exigir adoración, sino a despertar en las personas el recuerdo de su propia divinidad. Si Jesús realmente encarnó el potencial divino de la humanidad, ¿qué dice eso sobre cada persona? ¿Qué dice sobre las energías latentes ocultas dentro de cada ser? El ser humano no está separado de la fuente, no está roto ni es indigno. Esa es una mentira diseñada para mantener a la gente en un estado de letargo espiritual. Pero el Evangelio prohibido revela una perspectiva diferente. Proclama que cada persona es capaz de comulgar con lo divino, aquí y ahora, sin miedo ni vergüenza. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: si vuestros guías os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta no es una simple expresión poética, sino una profunda verdad metafísica. Significa que el reino de Dios no es un lugar distante, sino un estado de conciencia, una dimensión accesible a través del despertar del alma. Pero, ¿por qué era esta idea tan peligrosa para los que ostentaban el poder? Porque una población despierta no puede ser controlada. Una persona que ha realizado su propia divinidad no es esclava de los sistemas de poder, se vuelve soberana, radiante e intrépida. Y la historia
demuestra lo que les sucede a aquellos que brillan demasiado en un mundo gobernado por sombras. Intentan silenciarlos. La historia de los cátaros, una secta cristiana mística que floreció en el sur de Francia en los siglos XII y XIII, es un claro ejemplo. Creían en la reencarnación, en el rostro femenino de Dios y en el acceso directo a lo divino sin la mediación de sacerdotes. Creían que Jesús vino a recordar a los seres humanos su verdadero origen más allá de este mundo material. Por estas creencias, fueron declarados herejes y aniquilados en una brutal cruzada. Su exterminio no fue solo una destrucción física, fue un intento de apagar la luz de la verdad, pero la verdad no puede ser asesinada. Espera su momento, y cuando llega el tiempo adecuado, renace. Y ese tiempo es ahora. La era del renacimiento espiritual está en pleno apogeo, y este momento es ahora. En todo el mundo se observa un fenómeno de despertar de la conciencia, donde antiguos manuscritos son rescatados del olvido y conocimientos sagrados se recuperan no solo a nivel intelectual, sino a través de la intuición y la percepción espiritual. Cada persona se convierte en parte de este proceso masivo de recuerdo. Las enseñanzas de Jesús, liberadas de las restricciones dogmáticas, resuenan en los corazones, hablando un lenguaje que precede a las palabras. Revelan la idea de la chispa divina que habita en cada uno, la unión sagrada del alma con la fuente primordial y la luz eterna que la oscuridad no puede vencer. Estas enseñanzas invitan a una búsqueda activa de la verdad, a la exploración y a la perseverancia, no a la fe ciega. En el Evangelio de María Magdalena, Jesús subraya: no existe el pecado, sino que ustedes lo crean cuando actúan en contra de la naturaleza de su ser. Esto significa que los principios morales no son preceptos externos, sino la armonía con la propia alma. Este enfoque implica una libertad radical y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad, llamando a cada uno a ser el guardián de su mundo interior, a explorar las profundidades de su corazón, a purificarlo y a ver lo sagrado en todo. Esta visión resuena no solo con el cristianismo místico, sino también con antiguas tradiciones esotéricas que enfatizan la importancia del viaje interior. En los textos herméticos, los iniciados aprenden que el autoconocimiento conduce al conocimiento de Dios. En la Cábala, el árbol de la vida sirve como un mapa para el ascenso del alma hacia lo divino. En la alquimia, la transformación del plomo en oro simboliza la transmutación espiritual del ego en la esencia divina. En estos evangelios prohibidos, Jesús se presenta no solo como un Mesías, sino como un maestro alquimista, demostrando cómo transformar el sufrimiento en sabiduría, la muerte en vida y la ilusión en verdad. Resulta comprensible por qué este mensaje fue ocultado al público general. No exige esperar a un Salvador, sino que llama a cada uno a convertirse en Él. Afirma que los textos sagrados no solo están escritos con tinta, sino también en las células del cuerpo, que cada persona es un recipiente de la luz divina que ha olvidado temporalmente su naturaleza, pero que está lista para recordarla. Esto no es simplemente información, es una iniciación. El proceso de recordar es una participación activa, no una percepción pasiva. Es el camino del alma, el secreto que Jesús vino a encender en los seres humanos. Y solo ahora comenzamos a comprender la profundidad de lo que estaba oculto. La revelación más importante y la verdad más poderosa aún están por llegar. No es solo un conocimiento que debe ser asimilado, sino una experiencia que debe ser sentida, vivida y encarnada. A lo largo de este camino,
se desprenden las capas de distorsión y silencio. La voz de Jesús se oye de nuevo, no desde los púlpitos de las iglesias, sino desde los antiguos pergaminos, desde las arenas del desierto y, lo más importante, desde las profundidades del propio corazón. Ahora llega el momento de acercarse al misterio supremo, a una verdad tan profunda y transformadora que su plena conciencia es capaz de cambiar el curso de la conciencia humana. Esta verdad es simple, pero a la vez profunda. El ser humano no está separado de Dios. Nunca lo ha estado. La mayor ilusión, creada a lo largo de los siglos, alimentada por el miedo y legitimada por doctrinas, es la mentira de la separación, la que afirma que Dios está en algún lugar lejano mientras que el hombre está aquí, que el hombre es imperfecto, pecador y necesita un Salvador externo para su redención. En lugar de la idea de redención transmitida por las instituciones religiosas, Jesús, según el Evangelio de Tomás, proclamaba que la luz divina lo impregna todo. Afirmaba: «Yo soy la luz que está sobre todos. Partid un madero y allí estoy yo. Levantad una piedra y allí me encontraréis». Esta declaración implica que la divinidad no se limita a templos, textos sagrados o individuos elegidos. Está presente en todas partes, en cada árbol, en cada latido del corazón, en cada aliento. Más aún, esta divinidad habita dentro de cada ser humano. Y la auténtica revelación, cuidadosamente ocultada al público, es que Cristo no es un objeto de adoración, sino un estado de conciencia que debe ser despertado en uno mismo. Cuando Jesús dijo: «Haréis obras mayores que las mías», predecía la evolución del alma humana, señalando el potencial de cada persona para descubrir su herencia divina. Fue precisamente este fuego sagrado el que la Iglesia intentó suprimir, temiendo que la conciencia de esta verdad por parte de la humanidad socavaría su control jerárquico. En un mundo así, el miedo daría paso al amor incondicional que lo llenaría todo. La misión de Jesús no fue crear una religión, sino iniciar una revolución de la conciencia, despertar a los co-creadores que recuerdan su origen divino, creados a imagen y semejanza de Dios no física sino espiritualmente. Este concepto, sin embargo, contradice siglos de teología, ya que llama a una conexión directa con la fuente, sin intermediarios, a través del silencio interior, la contemplación y el amor. Este camino sagrado, que los místicos llaman la puerta estrecha, no atrae con pompa externa, sino que requiere silencio y concentración. Sin embargo, para aquellos que poseen visión y oído espiritual, conduce al reino, no a una ciudad celestial, sino a un estado de unidad y conciencia. En el Evangelio de los egipcios se habla de un lugar donde no hay división entre lo masculino y lo femenino, lo de arriba y lo de abajo, la vida y la muerte, un retorno a la integridad original. Alcanzar este estado no consiste en un viaje, sino en tomar conciencia de la propia esencia verdadera. Esto es, a la vez, la mayor herejía y la mayor liberación. Reconocer a Cristo dentro de uno mismo. Comprender que Jesús fue un precursor de la humanidad despierta y que su crucifixión y resurrección son símbolos del camino de cada alma, la muerte de las ilusiones, la inmersión en lo desconocido, el despertar a la verdad y el regreso a la luz divina. Este camino sagrado está abierto a todos. Si estas palabras resuenan en ti, significa que tu alma recuerda una verdad que no puede ser ocultada. La voz del Maestro que suena como un eco de tu propia sabiduría divina. El mundo se encuentra en el umbral del cambio. Los viejos sistemas se desmoronan y aquellos que llevan este fuego interior se convertirán en los guías de una nueva era.
En una época de cambios y búsquedas espirituales, la humanidad se encuentra en el umbral de una nueva era, donde cada uno puede convertirse en un conductor de luz y verdad. Ha llegado el momento de volverse hacia el mundo interior, de sumergirse en la meditación y la oración, no como repeticiones mecánicas, sino en un silencio profundo y reverente. Es necesario leer los textos que antes estaban prohibidos, pero es aún más importante estudiar el libro de la propia alma. Es allí, en las profundidades de la conciencia, donde se puede encontrar el verdadero evangelio del Cristo vivo. El ser humano debe aceptar su naturaleza divina, no desde el egoísmo, sino con humildad, comprendiendo que saberse hijo de Dios no es un acto de soberbia, sino la comprensión de una verdad que libera del miedo, la vergüenza y las falsas ideas de indignidad. El hombre nunca fue expulsado del Edén. Fue el Edén el que fue expulsado de su conciencia y ahora está regresando. Las verdaderas enseñanzas de Jesús nunca tuvieron como objetivo la subyugación, sino el despertar. El ser humano no es un pecador que necesita salvación, sino un alma que anhela recordar. Y cuando ese recuerdo ocurra, se convertirá en la luz que el mundo necesita tan desesperadamente. A nuestro alrededor hay señales que es imposible ignorar. Secretos ocultos durante siglos están saliendo a la superficie. Voces que fueron silenciadas vuelven a sonar. El mundo está listo para el cambio y cada persona también lo está. Jesús nunca pidió que lo adoraran, pidió que lo siguieran, pero no ciegamente, sino con conciencia. Él es el modelo, la revelación, la puerta, pero dar el paso a través de esa puerta es una elección personal de cada uno. El secreto prohibido ya no es un misterio. Está despertando y vive dentro de cada ser humano. Por lo tanto, es necesario alzarse, despertar y recordar quién eres en realidad. No un simple mortal, sino un ser divino, un portador de luz, un reflejo de la eternidad, una chispa de la llama infinita. Esta es la verdad que la Iglesia intentó ocultar y ahora regresa a cada uno. Si este mensaje ha resonado en tu alma, permite que ese sentimiento crezca. Deja que esta antigua llama se transmita de corazón a corazón, porque el tiempo del silencio ha terminado. El Cristo que habita en tu interior te está llamando, y esta vez estás listo para responder.